en Primero de Reyes, capítulo 19, y me sorprende la palabra de Dios porque aunque ya hemos tocado constantemente este pasaje, todavía sigue ofreciendo muchísimo tiene todavía que dar. Y hoy vamos a ver uno de los casos. Ya vimos el caso de Elías, en donde él entra en una depresión que es innegable, pero también quiero que vayamos a mirar qué es lo que pasa con Dios. Porque el personaje principal, nosotros sabemos de la Escritura, es el Señor. Sin embargo, en este caso parece que está ausente. Se llama este tema el silencio divino. Y voy a leer desde Primero de Reyes, capítulo 19, el versículo 9, en su segunda parte, hasta el versículo 18, que dice así: Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba allí de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto, hasta Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Ante la enseñanza que nos da en la palabra de Dios en Primero de Reyes 19, nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran? ¿Por qué tenemos que padecer? La pregunta adjunta es: ¿y por qué los infieles prosperan? No nos vamos a centrar en eso, pero cuando estamos viendo esto que parece injusto, nos preguntamos: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué parece que se calla y guarda silencio? En este caso, permite que Elías huya cuando es amenazado por Jezabel, la mujer de Acab. Y también en el caso de Juan el Bautista, permite que sea encarcelado injustamente por denunciar la maldad de Herodes y de Herodías. Entonces la pregunta que vamos a perseguir para responder es: ¿por qué Dios guarda silencio cuando estamos desesperados? ¿Por qué parece que Dios se ausenta en algunos momentos? Déjenme presentar este primer punto: nuestros planes y los de Dios. Y voy a comenzar con una cita no bíblica, sino con un refrán mexicano. El hombre propone y Dios dispone. Hasta hay una parte ahí que se añade. Pero cuando nosotros reconocemos que estamos llenos de planes, llenos de propuestas, pero Dios es el que verdaderamente dispone, nos damos cuenta que es muy difícil reconciliar dos posturas teológicas más famosas con respecto a la fe. Las dos propuestas son: ¿Dios responde siempre positivamente a todas nuestras oraciones? O la otra es: ¿también puede responder negativamente? Mire que la respuesta no es fácil de responder, porque yo he visto actos maravillosos de fe que desafían la respuesta simple de Dios en soberanía puede negarse. Yo lo he visto. Cómo parece que le arrancan las promesas, le arrancan milagros. Pero aquí entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué pasa con el pasaje de Juan capítulo 14, versículo 13? ¿Se acuerdan? Estoy utilizando la Reina Valera 60. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Parece una carta abierta, parece un cheque en blanco ya firmado, en donde nosotros podemos disponer entonces de las riquezas de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Aquí entonces nos planteamos lo siguiente: ¿Dios concederá todo lo que le pidamos? Parece que eso es lo que hemos entendido. La otra parte, la otra propuesta es que la soberanía divina nunca se va a dejar manipular y va a impedir de todas formas que se cumpla nuestro capricho. Así que tras de esto, entonces empezamos a vislumbrar cómo la manifestación del Señor siempre va a ser de acuerdo a sus propósitos. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que está detrás de todas las cosas, de tal manera que entonces, si es respuesta positiva o negativa, Él siempre está en control. Está en control de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Ahora, vayamos al cuadro de Elías. Elías está después de esta paroxística victoria que lo ha llevado seguramente a una fe increíble. Está sorprendido en el momento cuando se esperaba que pudieran tomar el reino y arrebatarlo de esa pareja usurpadora de Acab y de Jezabel. Parece que él está pensando que él es la pieza clave de restauración de Israel, porque Dios lo ha llamado, máxime que él en su anhelo, en su oración, se le concedió esa petición de la sequía. Así lo dice, por cierto, Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Qué hombre! Y no solo eso, sino que también la escena del capítulo 18 del Primero de Reyes, cuando hace que descienda fuego del cielo de manera gloriosa por medio de una oración, sin duda alguna pensaría que lo que seguiría sería quitar a los reyes e instituir nuevamente la monarquía de Israel, la monarquía original. Y él sin duda alguna estaba pensando: tengo que estar allí. Pero Dios guardó silencio. Dios guardó silencio y permitió la amenaza. Muy temprano, allí en el capítulo 19, escuchamos y leemos como Jezabel le hace una amenaza de muerte diciéndole: así me hagan mis dioses si no te mato, así como tú mataste a mis profetas. Dios guarda silencio. En alguna ocasión, en algún lugar, escuché que lo peor de nuestra prueba no es lo que pasamos, sino la sensación de soledad cuando Dios guarda silencio. Eso es lo peor. Podemos estar sufriendo terriblemente asuntos físicos, podemos tener un malestar económico, podemos tener problemas en la familia, pero cuando Dios se calla es cuando verdaderamente entramos en la peor de las crisis. Y esto explica por qué Elías sale huyendo. Elías está buscando sin duda alguna la palabra de Dios, está buscando en oración al Señor, pero Dios no le responde y por eso cae en depresión. Se siente más solo que nunca. Por eso la amenaza cuando llega de Jezabel, pues lo hace temer, aunque es injustificado, y le hace huir, porque se sentía completamente solo. Así lo hace ver el versículo 10, cuando le preguntan: ¿qué haces aquí, Elías? Dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Está solo, se siente desamparado, porque Dios guardó silencio. Y seguimos con la pregunta: ¿por qué Dios guardó silencio? Ahora ubiquemos como si fuéramos nosotros el personaje. Estando en medio de la crisis, seguramente, igual que cualquiera de nosotros, Elías buscó frenéticamente a Dios. Seguramente ayunó, se pasó horas hincado, buscando, suplicando la presencia de Dios. Y sin duda, lo que no encontró fue su voz ni su presencia. Dios seguía callado, como si Dios se hubiera ocultado a propósito. ¿Qué es lo que está pasando allí?
Cuando estaba yo analizando este pasaje, me acordé de otro pasaje. Otro pasaje en donde también Dios se oculta durante un sacrificio. ¿Se acuerda cuál es? El sacrificio de Jesucristo. Justo está allí en la cruz y de pronto se da cuenta de su soledad y él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios guarda silencio. Dios no se hace evidente. Y entonces entendemos que a Jesucristo no le es facilitado su tránsito en medio de las crisis, sino que se sienta a nuestro lado y sufre constantemente. La gente, cuando está sufriendo, pregunta: ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Saben dónde estaba? Estaba a nuestro lado, también sufriendo por lo que estamos sufriendo. Esa es la razón por la que el escritor de Hebreos, el capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchas veces reclamamos: ¿por qué Dios permite esto? Hace algunos años en la ciudad de Cuernavaca, ya he contado esta historia, el pastor Alfredo Gutiérrez, que fue misionero durante muchos años allí en la sierra del norte, no sé exactamente, creo que eran los Tarahumaras. Recuerdo que él, en medio de un testimonio personal, él contaba que con su familia creció y vivió en esa misión felices hasta que, como saben, los metodistas van cambiando poco a poco a los pastores y a los misioneros de lugar con tal de lograr sus propósitos. Ellos tuvieron que moverse con todo el dolor de su corazón, pero una de sus hijas, la menor, dijo: yo no estoy de acuerdo, papá. Me voy a ir contigo, voy a estudiar, pero voy a regresar y a mí no me van a mover. Creo que se llamaba Gladys, la muchacha. Y efectivamente, ella fue, se preparó, esperó a tener la suficiente preparación, el suficiente conocimiento, y dice que regresó a la sierra. Estuvo trabajando allí algunos años hasta que se enfermó. Se enfermó y tuvo que regresar a la ciudad. Y entonces allí, en medio de su agonía, finalmente falleció. El hermano, su padre, Alfredo Gutiérrez, decía: Señor, yo te entregué a mi hija sana. Y mira cómo me la regresas. ¿Por qué, Señor? Y dice que allí, en medio de su agónica oración, parece que escuchaba la voz del Señor que le dijo: ¿y por qué no? Si es mía. Decía de forma graciosa el hombre que lo único que se le ocurrió responder fue: no, Señor, aquí yo hablando a lo tonto. Perdón, no me quería yo meter en tu soberanía. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite este tipo de situaciones? Parece ser que cuando Dios calla es porque Dios tiene planes distintos a los nuestros. Cuando Dios guarda silencio, Dios tiene planes distintos a los nuestros, y hemos malentendido aquello del silencio y pensamos: pues el que calla otorga, así que pues como Dios no responde, yo voy a hacerlo de todos modos. No es así, no debe de ser así. Elías y Juan el Bautista son el ejemplo máximo de fidelidad humana. Pero escuche, a pesar de su enorme fidelidad, a pesar de su cercanía con Dios, no comprenden los planes de Dios. Siempre nos rebasan, siempre son más altos, no lo saben, no lo entienden. Elías pensó: vamos a recuperar el reino. Juan el Bautista también creyó que Jesucristo entraría al palacio y sacaría a los romanos. No era así. El plan de Dios no era ese. Y entonces entramos a este segundo punto, que seguramente va a ser muy práctico para nosotros. Cuando tenemos expectativas erróneas. Porque el problema son nuestras expectativas, y mire cómo estamos llenos de eso. Estamos llenos de expectativas de la vida. Por ejemplo, tener comodidades, lograr metas, ser importantes. Tenemos metas de trabajo: destacar, ganar más, trabajar menos.
Tenemos expectativas familiares, queremos el esposo o la esposa perfecta, los hijos ideales. Pero ¿saben qué? Siempre nuestras expectativas son regularmente injustas, porque surgen de un ideal que tenemos de lo que debería de ser la vida. Y ellos no están para eso. Esto nos lleva a un principal problema. ¿Qué estoy exigiendo de los demás? ¿Qué estoy pidiendo que es injusto? Y en esto está incluido Dios. Cuando yo tengo una expectativa, Dios, tú me deberías de responder de esta manera o de esta forma. Pero Dios no lo quiere. Dios guarda silencio. Si aceptáramos lo que son y lo que pueden ofrecer, tendríamos menos problemas. Les generamos una expectativa tan alta a todos los que nos rodean que obviamente nos defraudan. Pero no tienen que cumplir nuestras expectativas. Yo tengo un dicho personal: nunca esperes más de lo que pueden darte, porque no tienen más. Si estamos esperando que den más, es injusto. Entonces la pregunta es: ¿de dónde salieron esas ideas? ¿De dónde salieron esas pretensiones que tenemos? Ahora en las redes sociales se ve más claro esto, y es terrible, de verdad. Lo que nos presentan allí en una vida perfecta, fingida por supuesto. Allí están presumiendo de una vida que no tienen, de una relación perfecta, de una familia perfecta. Los cristianos también presumen de sus iglesias y del ministerio. Tendríamos que decirles: hey, hermano, hey, persona que te conocemos, familiar, a nadie engañas, incluidos nosotros. Todos sabemos que no es cierto lo que estás presumiendo. Porque tenemos estas expectativas y creen que engañando a los demás se consigue lo que se anhela. Durante el nazismo surgió esta consigna: una mentira repetida 1000 veces se hace verdad. No es cierto. Nunca ha sucedido, nunca sucederá. ¿De dónde entonces salieron nuestras expectativas? Nuestras ideas pretenciosas surgieron del viejo hombre. Para explicarme, déjenme utilizar Efesios capítulo 4, versículos 22 a 24, que dice así. El apóstol Pablo responde: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está la respuesta. El gran problema de nuestras expectativas erróneas es que vienen de ese hombre viejo viciado conforme a deseos engañosos, y necesitamos dejarlo atrás para que tome el control el nuevo hombre que es Jesucristo. Ahora, aquí quiero responder rápidamente: ¿y qué es el viejo hombre? Porque parece que suena muy constantemente en nuestras pláticas. Otra vez el apóstol Pablo lo responde. 1 Corintios capítulo 15, él dice: las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último, Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Ahora, déjenme aclarar algunas cosas. El interés del apóstol Pablo no está en describir al Adán histórico. No, eso no tiene en mente. Lo que tiene en mente es el arquetipo que nos analoga a nosotros, es decir, que nos describe a nosotros. Cuando está diciendo Adán, en realidad está diciendo cada uno de nosotros. Nosotros, los que vivimos de acuerdo a esa vieja manera de ser de Adán, tal cual, con sus expectativas, con sus fallos, con sus vicios, con sus costumbres. Ahora, aquí podemos aprender 3 cosas rápidas de este pasaje, y es maravilloso lo que nos presenta. En primer lugar, del primer Adán, el viejo hombre, obtuvimos una humanidad corrompible. ¡Ojo! No estoy diciendo que es una humanidad ya corrupta, sino que es corrompible, es decir, es influenciable y se puede echar a perder. Aquí estoy chocando, por supuesto, doctrinalmente, con algunas doctrinas reformadas, las doctrinas reformadas que sostienen que nacemos corrompidos. Yo digo corruptible. Y es que yo no estoy afirmando el pecado original de Agustín de Hipona del siglo IV.
Yo no creo en eso necesariamente, en donde necesariamente los seres humanos estamos transmitiéndonos genéticamente el pecado. Esto no puede ser, porque entonces Jesucristo tendría pecado. Ahí rápidamente responden, bueno, es que no tenía un padre humano, pero sigue teniendo una madre humana. Y entonces tienen que entrar a otros temas como la Inmaculada Concepción de María, los católicos. Esto no tiene fin. No es así la traducción del pecado. Y es que él malentendió Romanos 5:12. Aquí lo traigo en la nueva versión, nueva Biblia viva. Por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado llegó la muerte. Como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Es decir, cada uno en su responsabilidad ha provocado la muerte. De la Adán obtuvimos una humanidad corrompible. Pero del segundo Adán, es decir, Cristo, obtenemos una humanidad perfecta. Cuando hablamos de lo que Dios nos ofrece, hablamos de que tenemos una humanidad perfecta. Déjenme traducirlo en otra forma. Del primer Adán obtuvimos un cuerpo corruptible. Se va a echar a perder. Por más que le eche las medicinas, por más que le eche las instituciones médicas, se va a corromper. Física, moral, espiritualmente, se va a corromper. Es indetenible. Pero del segundo Adán, de Cristo, obtenemos un espíritu vivo. Ojo, ¿se dio cuenta? No dijimos una humanidad incorruptible. No dijimos un cuerpo incorruptible. Pablo está diciendo, obtenemos un espíritu vivo. Así que a pesar de que este cuerpo se corrompa, nuestro espíritu no. El apóstol Pablo lo dijo en otra manera, allí en Romanos capítulo 7. Tengo una lucha dentro de mí. El cuerpo quiere hacer su voluntad, pero mi espíritu quiere seguir a Dios. El espíritu está vivo. De Cristo obtenemos un espíritu vivo. Segundo lugar, todos hemos llevado la imagen del primer Adán, la imagen caída, la imagen del pecado, la imagen del error, de la codicia, la imagen de las expectativas erróneas. Pero si depositamos nuestra fe en Dios, llevamos la imagen del Cristo resucitado. Esto es lo que dice Pablo. Este es el milagro. A pesar de que habíamos tenido tanto tiempo esa caída, esa imagen caída, ahora en Cristo tenemos la imagen del Cristo resucitado. Mire cómo se explica. De Adán somos polvo, somos tierra. Visite usted mi tumba dentro de 40 años y va a encontrar tierra. Eso es lo único que somos, tanto que nos creemos, tanto que nos sentimos y terminamos igual que Adán. Somos polvo, pero del segundo Adán, de Cristo, somos hechos celestiales. Más que materia. Aquí la gran discusión de 1 Corintios 15. ¿Cómo va a ser el cuerpo? Ese no es el tema. El tema es que estamos hechos de la misma esencia que Cristo. Nuestro espíritu hoy está vivo. Nuestro espíritu puede pensar, puede actuar de otra forma, porque tenemos la esencia de Cristo en nuestras vidas. Este cuerpo no es importante. Lo importante es que tenemos la esencia de Cristo. Tercer lugar, la promesa. La promesa para nosotros. Al desechar la imagen de Adán, podemos llevar la imagen de Cristo. Hay una condición. Para que usted y yo llevemos la imagen de Cristo, debemos desechar, matar, nulificar, crucificar a Adán. De otra manera, no llevaremos la imagen de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros debemos eliminar a Adán. Aquí entonces empezamos a dilucidar. ¿Qué es lo que está pasando con Elías? ¿Qué es lo que está pasando con Juan el Bautista? Que tienen expectativas erróneas, que tienen ideas equivocadas de cuál es el plan de Dios. Para eliminar las ideas equivocadas, las ideas pretenciosas, las ideas pecaminosas, debemos eliminar al viejo hombre, Adán. ¿Sigues pensando como piensas? Allí está el viejo hombre. Para que Cristo, después de haber sido eliminado el viejo hombre, imponga su propia imagen sobre nosotros. Las expectativas cambian.
se acaban las peleas, se acaban aquellas cosas que nosotros estamos queriendo. Si seguimos pensando como lo hace el viejo hombre, aquí van las consecuencias. 4 consecuencias cuando menos. Y espero que si lo primero no le anima, lo segundo le haga pensar en lo que estamos haciendo con nuestra vida. Si nosotros seguimos alimentando, si seguimos rescatando, si seguimos pensando en el viejo hombre, vamos a seguir exigiendo expectativas injustas sobre nosotros, Dios y todos los demás. Siempre peleando. Nunca vamos a estar en paz, porque nuestro juicio será siempre errado y problemático. Hay algunas personas que se conocen como productores de tumores. Dios quiere que nunca tengamos esa experiencia. Bueno, en general, todo ser humano somos productores de tumores, de problemas. Lugar que pisamos, lugar que causamos problemas. Porque es Adán, el viejo hombre. Porque sigue exigiendo. ¿Por qué no está aquí mi silla? ¿Por qué no se hace lo que necesito? El viejo hombre sigue exigiendo cosas injustas sobre los demás y sobre Dios. ¿Por qué no respondes? Segundo lugar, al no cumplirse nuestras expectativas adánicas del viejo hombre, estaremos cada vez más y más frustrados. ¿Creen que ha llegado al fondo? Todavía falta. Se va a frustrar más porque sigue con sus ideas. Aquí hay una situación muy interesante. Lo que Dios está intentando, por eso guarda silencio, es matar al viejo hombre. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de revivirlo. Allí estamos dándole RCP. Respira, respira, respira. No te me mueras, ¿qué te pasa? Y Dios lo quiere matar. Dios le quiere cortar el suministro que lo alimenta. Nosotros vivimos orando, Señor, sáname. Dios lo quiere enfermo. Señor, cambia esto. Dios no quiere. Dios no quiere que dependa del trabajo, no quiere que dependa del esposo, de la esposa. Está cortando el suministro porque quiere matar a ese viejo hombre. La pregunta es, ¿cuándo se vencerá? Dios no quiere que reviva ese viejo hombre. Tercer lugar, al estar frustrados, nunca creceremos en nuestra comprensión de Cristo y de su voluntad. No sabemos qué es lo que quiere Dios. Nosotros oraremos y diremos, Señor, es que ya no te entiendo. Claro, ese viejo hombre orando siempre. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, léalo conmigo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No va a poder comprobar la voluntad de Dios si sigue pensando como Adán, si sigue insistiendo en vivir usted. Es que yo soy así. Tiene que tomar su cruz, crucificarse y seguir. Esto me lo oigan en la semana. ¿Qué estoy haciendo? Moralmente parezco irreprochable, pero yo sé la verdad. Pero cuando le dije a Dios, basta, ya no. Necesito negarme. Nosotros argumentamos siempre. Es que tengo la razón, no tienes la razón. Es que tengo derecho, no tienes derecho. Ya no te perteneces a ti mismo, te perteneces al hombre resucitado, a Jesucristo. Cuarto lugar, al no crecer en el conocimiento de Cristo, siempre realizaremos oraciones equivocadas. Ahí está Elías, allí está Juan el Bautista, con la expectativa de que Dios haga algo por fin, pero está equivocado. No tiene una oración correcta. Son oraciones adánicas, oraciones carnales, pecaminosas. Siempre tendremos expectativas mundanas que nada tienen que ver con la voluntad de Cristo.
necesitamos destruir a Adán. Y de hecho la voluntad de Cristo es que destruyamos a Adán. Y vamos a defraudarnos poco a poco por sentir que Dios no nos responde. ¿Sabe qué sigue al final? Perderemos la fe. Terminaremos como tanta gente que yo conocí dentro de una iglesia. Y que nosotros movemos la cabeza y decimos, ¡qué barbaridad! Bueno, si seguimos con esta expectativa del viejo hombre, los acompañaremos. Podemos entonces decir que Elías y Juan el Bautista son conducidos a abandonar sus viejas imágenes e ideas adánicas para conformarse a la imagen de Cristo. Por eso Dios guardó silencio. No está dentro de mi plan. No es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que tú te conformes a mi plan, dice el Señor. No son tus ideas las que voy a apoyar. No son tus oraciones las que voy a responder. No es tu voluntad la que se va a hacer. La única voluntad que se tiene que hacer es la de Cristo Jesús. Y Cristo quiere matar lo que nosotros somos en la carne. Quiere destruir aquello que nos ha causado tantos problemas. Quiere llevarnos a ser enriquecidos en Cristo Jesús. Mira el contraste tan tremendo. Ellos fueron frustrados en cuanto al mundo, pero enriquecidos en la fe. Dios nos quiere frustrar en cuanto al mundo. ¿Todavía tienes estas ideas e ilusiones? Yo las voy a acabar, dice el Señor. Voy a acabar con todas las expectativas que tienes del mundo, pero te voy a enriquecer en la fe. Y confiarás en mí y crecerás a mi imagen y semejanza. Déjeme terminar entonces este tema de esta manera, con esta pregunta. ¿Dios hace algo sin sentido? ¿Qué piensa usted? ¿Dios hace algo sin sentido? La respuesta obvia es no. Nunca hace algo sin sentido. Cuando desaprueba nuestros planes, no nos apoyará. Por más que ore, por más que se hinque, por más que ayune, no nos apoyará. Porque Dios, para que apruebe todo lo que pidamos, debe ser solicitado como Cristo. Ojo, no estoy diciendo por medio de Cristo. Porque Cristo no es un medio, no es una llave para conseguir algo. Allí está el error. Pensamos que tenemos las palabras mágicas, la clave para poder hacer que Dios sea manipulado. No es así. Cuando Dios responde es cuando pedimos las cosas como Cristo, con la mente de Cristo, con la actitud de Cristo. Pero, ¿y cómo se logra eso? Tenemos que matar al viejo hombre. Tenemos que destruirlo. Tiene sus vicios ocultos. Tiene sus preferencias personales. Tiene sus juegos sin sentidos. Hay que destruirlos. Dios quiere destruirlos. Para que el día de mañana la gloriosa imagen de Cristo Jesús brille en todo su esplendor. Y verá que cuando nosotros abramos la boca, habrá gente escuchando. Porque ya no nos verá a nosotros. Lo verá a Él. Así con esto se cumplirá el pasaje maravilloso de 2 de Corintios 1:20, que dice, porque todas las promesas de Dios en Él, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios siempre dice sí cuando le pedimos, Señor, destrúyeme. Dice amén. Estoy de acuerdo. Qué glorioso sería tener a nuestro Señor tan orgulloso, diciendo, Él ya comprendió que mi labor es destruir todo lo que hace daño. Que Dios nos permita ser destruidos.
En lugar de seguir pidiendo, oh Señor, ayúdame con este proyecto, y ayúdame con lo siguiente, y ayúdame a que cambie la familia, y que cambien las cosas, y ayúdame a ser sanado, dame poder. No, destrúyeme, Señor, que soy un problema. Que estemos tan cansados como para decir, Señor, si tú no haces las cosas, yo ya no voy a hacer. Estoy harto de seguir en el viejo. Vamos a ver. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Y te agradecemos por las oraciones que no respondiste, por lo injustas que eran, por las expectativas equivocadas que teníamos de ti y que pensábamos que teníamos derecho a obtener. Perdónanos por pensar tan egoístamente como la pareja del Edén, queriendo ser dioses y queriendo mandar en nuestras vidas. Tú comenzaste, Señor, hace tiempo, en esa cruz, la labor que tiene que seguir en cada uno de nosotros. Tenemos que crucificar lo que somos en Adán. Permite, Señor, que ahí se queden nuestras expectativas, nuestras demandas, nuestras exigencias, nuestras frustraciones, nuestros ideales, nuestras expectativas. Que allí se quede incluso nuestra salud si es necesario. Que allí se quede el viejo hombre crucificado y muerto para que tú, Señor, levantes a otro distinto que tiene de nombre Cristo Jesús en nosotros. Para que ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Deja entonces, Señor, que completes esta labor, este trabajo glorioso, en donde ya no tengamos más participación errada, más pecado y carnalidad, sino que verdaderamente seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pero también por medio de la renovación de todo lo que somos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por este llamado. Somos unos pocos los que escuchamos. Permite que seamos los elegidos. Te agradecemos, Señor, porque tu misericordia está sobre esta tu iglesia y quieres transformarla. Te rogamos que seamos parte de ella. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús.